Buenas tardes, mi nombre es Jorge Rubén Esquivel Flores. Lo que he aprendido en la materia de nutrición vegetal, principalmente tres conceptos. Lo que viene siendo el pH, que es el pH, la conductividad eléctrica y la capacidad de intercambio catiónico. Esos tres conceptos se me hicieron importantes ya que son muy usados. Lo que viene siendo el potencial de hidrógeno, que es una medida para determinar el grado de alcalinidad y acidez de una solución. Y la conductividad eléctrica es la capacidad de una sustancia o materia para permitir el paso de una corriente eléctrica a través de sí. Y la capacidad de intercambio catiónico es una capacidad que tiene el suelo para retener o liberar iones positivamente gracias a su contenido de arcillas y materia orgánica, ya que nutrición vegetal está basado a la nutrición de vegetales principalmente, a qué elemento necesita dicha planta, qué elemento le hace falta o qué elemento le está haciendo daño. O sea, todo ese tipo de cosas es lo que se basa en nutrición vegetal. Qué tipo de suelos, arcillosos, todo tipo. El profe nos puso a hacer una actividad, lo que se me hizo también importante porque pues, los elementos son lo primordial para una planta. Sobre lo que viene siendo el ciclo del potasio, el fósforo, el nitrógeno, el calcio, etcétera. Lo que viene siendo el potasio es un elemento muy importante para el desarrollo y crecimiento de la planta. Y el fósforo también es un elemento muy importante ya que es el elemento esencial para el crecimiento de la planta. Otro punto muy importante sobre los síntomas de deficiencia de las plantas, ya que es muy importante saber cuándo hay un síntoma de deficiencia en una planta o cuando se necesita checar el síntoma o cuando la planta presenta distintos colores, etcétera. Hay cuatro puntos importantes para saber la deficiencia de una planta. La primera es el análisis de suelo, la segunda es el análisis de la planta entera para analizar la planta, la utilización de reactivos y el diagnóstico visual, ya que el diagnóstico visual es muy importante porque es revisar la planta físicamente de lo que le está pasando o la deficiencia. Lo primordial es cuidar a la planta, como en mi carrera de nutrición vegetal es principalmente ver qué le pasa a la planta, ya sea por distintos tipos de enfermedades o que le faltan algunos nutrimentos esenciales. Algunas deficiencias foliares pueden ser como la clorosis foliar, necrosis foliar, ya que la clorosis foliar es cuando tiene pérdida de color la planta, o la acumulación de antocininas, las deformaciones foliares, ya que esto es cuando los brotes son arrugados por carencia de potasio o fósforo, y el marchitamiento de brotes. Esto es muy importante como para un ingeniero saber por qué se está haciendo el marchitamiento o el por qué está pasando ese tipo de cosas en la planta cuando tú le estás agregando lo requerido a la planta. También voy a hablar sobre los elementos, los nutrientes móviles y los nutrientes inmóviles, ya que estos nutrientes son muy importantes para la planta. Vienen siendo 5 elementos en los móviles, ya que viene siendo el nitrógeno, fósforo, potasio y boro. Y en los inmóviles son 4, que viene siendo el hierro, calcio, azufre y zinc. Algo muy importante es saber cuándo es cuando ocupa un nutriente la planta. Como dije ahorita, se ven los síntomas, o cuando las hojas viejas se detectan las carencias de los nutrientes.
Este es cuando una planta carece de un nutriente, los elementos móviles es cuando se accionan ahí. Otro punto es sobre que hablamos es ahorita que pasó esto del virus y todo eso, de las actividades que el profe nos ha mandado, es sobre la capacidad de campo. Algo que no me quedó muy claro fue sobre las plantas hipertónicas y las plantas en equilibrio tónico y las plantas hipotonias. Eso es algo que yo nunca había escuchado, es algo que tengo duda. No es lo mismo pues quedarse con la duda de estar en la escuela, ¿verdad? Resolviendo las dudas el profesor. Pero es algo que sí me pareció importante sobre las propiedades del agua, ya que las propiedades del agua principalmente las utilizamos para todo. Es algo primordial el agua como para la planta, como para el ser humano. Otro punto es sobre el transporte del agua dentro de la planta. Es un punto muy importante, ya que tiene que ver ahí para todo el xilema y el floema, ya que el xilema y el floema es el primordial para transporte de nutrientes y de alimentos en la planta, de sales. El transporte de agua dentro de la planta es algo importante, ya que vimos sobre qué elementos o cómo es que se absorbe el agua en la planta. La estructura de la raíz es primordial en la planta, ya que es como absorbe principalmente la raíz para que la raíz absorbe los nutrientes o bastantes macro o microelementos para que la planta se nutra, gracias a sus pelos absorbentes. Otro punto interesante que aprendí es sobre la absorción de fertilizantes por las raíces, ya que aquí depende de qué elemento absorba la raíz y así la planta lo agarre o lo requiera. También otro punto es sobre el reporte del apio, ya que el reporte del apio fue algo también interesante que aprendimos sobre las características o diferencias que tenía sobre el apio con colorante y el apio que tenía agua. Ahí también se vio cómo es que el floema y el xilema hacen su función en un apio, ya que se veían cómo el floema subía las sustancias hasta las hojas, y en el otro pues claramente se veía cómo el agua subía naturalmente. O sea, la diferencia era obvia sobre el color, ya que se veía el color rojo como abundaba en el apio con el colorante. Y otro punto sobre qué eran los fertilizantes, ya que aquí en agronomía pues principalmente se usan los fertilizantes como abundantemente en los cultivos, ya que los fertilizantes químicos es cuando tienen una mayor concentración o eficacia en las plantas, ya que pues sabemos que son más los químicos. Pero sí es bueno saber sobre qué es un fertilizante y cómo se elabora. Claramente sabemos que un fertilizante se elabora con elementos esenciales como potasio, calcio, fósforo, magnesio, etcétera. También vimos sobre qué era también vimos y aprendí sobre la anatomía de la hoja, o sea, de qué partes estaba la hoja, sobre qué era la epidermis, sobre cómo se absorbía el agua a las hojas cuando se lo aplicabas. También algo muy importante fue cómo los elementos son esenciales para la planta. O sea, es algo primordial los elementos en la planta. También otro punto muy importante fue cuando fuimos a la parcela del profe, a la huerta de aguacate del profesor, ya que ahí vimos físicamente cómo es una déficit de una planta, ya que es muy importante saber cómo es una déficit de elementos, o cómo es cuando una planta está enferma y saber qué elemento le hace falta, ya que pues como les
les dije, la nutrición vegetal se basa principalmente en elementos. Y otro punto que me acuerdo es sobre la absorción foliar, ya que principalmente lo foliar es lo más importante sobre un árbol, ya que es como absorbe los fertilizantes la planta. Por mí esto sería todo. Claramente recalco que tengo muchas dudas. No es lo mismo estar como aquí quedarse con la duda a estar en la escuela y platicar las dudas. Y por mi parte sería todo y espero eso agrade.